Y empezamos el tiempo dedicado a el porqué de las cosas, como cada miércoles con nuestro psicólogo favorito, don Jaime Fuster. Don Jaime, bienvenido. Buenas Bien tardes. hallado, por fin. Por fin. Ahora nos contará la aventura de su llegada, que esto es aparte. Y Marta Esteban, nuestra productora, que luego nos pasará las consultas que han ido llegando, por cierto, cada vez más, a nuestro correo electrónico, que luego les vamos a pasar por aquí debajo para que sepan. Aquí está. Ahí está puesto. talentomediterráneo@populartv.net. Ese es el correo que pueden utilizar para mandar las consultas, que por cierto, repito, cada día son más. Y también hay otra cosa curiosa, porque pensamos que todo el mundo tiene Internet y que todo el mundo utiliza Internet. Y esto, don Jaime, no es así. Hay mucha gente... Hay gente que no la tiene. Que no la tiene, ni quiere... Algunos no quieren. Y algunos no quieren tampoco. Y otros no tienen. Otros no se atreven también. Sí. Hay gente que no se atreve, que dice, pues me voy a meter ahora en esto y tal. Y nos llegan también alguna consulta a través de las cartas. En las cartas es Mediterráneo Televisión, calle Lebón 7, Valencia. En este momento no recuerdo el número de código postal, pero ya mis compañeros me lo chivarán de un momento a otro por el pinganillo. ¿Es el 22? No, sí. 023, Sí, 46023. Muy bien chivado, compañeros. 46023, ese es el número del código postal. Bueno, y hablando de códigos postales, más que código postal, fue una... la semana pasada, por ponerles en antecedentes, recordamos que don Jaime Fuster no pudo llegar al programa porque estaba en el aeropuerto de Londres en medio de una nevada. En medio de una nevada impresionante. Impresionante. Además, una nieve como aquí, una nieve muy fina pero muy densa. Y yo no sé si todas las compañías, pero la Ryanair, supongo que por deficiencias, no sería de la compañía del aeropuerto, no pudieron despegar sus aviones. Y se acumularon allí infinidad. De aviones Todos los de Ryanair de la tarde esa que tenía que salir, que no salieron ninguno, y entonces nos acumulamos una cantidad de gente impresionante. A ver si lo hacían por no enchufar la calefacción. Y nos enfadamos, nos enfadamos porque, bueno, hay una anécdota muy importante de la tarde del domingo, creo que fue, que la gente que iba a Madrid, estábamos en Londres, la gente que iba a Madrid y la gente que iba a Barcelona, los tuvieron respectivamente 4 horas y media y 5 horas dentro del avión. Y después les dijeron, los vuelos han cancelado. Estando dentro del avión. Estando dentro del avión. Y luego los bajaron. Nosotros no llegamos a subir al avión, nos pusieron para embarcar, teníamos el equipaje embarcado y al final todos fuimos a recoger las maletas. Nosotros estábamos muy indignados, pero aquellos pobres estaban horriblemente indignados. Yo creo que el gran fallo que se cometió allí fue que no se informó de las razones de por qué se cancelaban los aviones. Esto es un punto curioso, pero muy común siempre que sucede algo en un aeropuerto con una compañía. La cantidad de pasta que se gastan en imagen, en mejorar la imagen a través de infinidad de campañas de publicidad. Sí. Y es curioso que no hayan resuelto algo tan simple como la información a los clientes. ¿No? Había una cosa muy divertida, que es que estábamos esperando, de repente el vuelo nuestro desapareció en las pantallas. Y entonces había un señor por allí con una camisa roja y la gente se dirigió a él porque era el único que llevaba uniforme. Y él fue dando razones. No se preocupen, sacó un teléfono, ahora hablo con control y hablo, no se preocupen, que me han dicho que... Y todo el mundo más o menos se tranquilizó, pero ese señor cuando habló de darnos razones se dedicó con un carro a recoger la basura para tirarla, era el basurero. Ah, sí. Era el basurero y fue el único que nos dio explicaciones. El único que nos dio explicaciones. El que recogía la basura era el único que daba explicaciones. Fue el único que dio explicación, cosa fue curiosísima. Luego, ¿qué es lo que ocurre? Parece ser que lo que ocurría porque después lo hablamos con las azafatas que se habían quedado allí, parece ser que lo que ocurre es que, como hacía mucho frío, había que quitar el hielo a las alas de los aviones antes de despegar. Y no tenían o las máquinas o el líquido necesario para hacerlo. Estuvieron esperando hasta que llegó una hora en que ya no podía salir el avión y entonces suspendieron los vuelos, que fueron esas 4 horas y media a los de Madrid y Barcelona y las 5 al otro y a nosotros pues todo el día. Bueno. Todo el día. Pero al final, si eso lo dicen la gente no se indigna, la gente estaba indignadísima. Oiga,
Es que no tiene excusa porque hay micrófonos, Estaba indignadísima, hay altavoces, indignadísima. ahora te pueden enviar por SMS. Aquí no se va nadie, decían, no se n'anem d'ací ningú, que hablamos los valencianos, no se n'anem d'ací ningú. Y entonces vinieron una chica a dar explicaciones en inglés, lógicamente. Teníamos bastante gente que hablaba muy bien inglés. Y intentó dar explicaciones y no convenció a nadie. Y luego vino otra señora, y luego una señora muy alta, muy antipática, que dijo que traía a la policía, y trajo a la policía, 2 policías con metralletas. Muy divertido tú. Bueno. Fue una aventura, bueno, fue una aventura. Aventuras de aeropuerto. Una Les digo aventura. que llegó al día siguiente, ¿eh? O sea, Sí, que se sí, tiró sí. 24 horas. Sí, 24 horas de 24 horas de aeropuerto. movida de Sí, aeropuerto, sí, ¿eh? sí. Que tampoco es... Sí, sí. Bueno, esta semana comentábamos los temas para traer al programa y le comentaba a Jaime Fuster una noticia que había escuchado precisamente en la radio a una colega suya, en la que se estaba hablando precisamente del paro juvenil. Saben que este fin de semana los líderes europeos han mostrado una gran preocupación por lo que pasa en España. A ver si además de preocuparse hacen algo, pero esto es otro tema. Precisamente por los datos que tenemos de paro, que son superiores al 50%. Sí. Pero al mismo tiempo oía a esta colega suya que decía que se ha educado muy bien a los jóvenes de una forma técnica en sus materias, etcétera, etcétera, muy bien o no muy bien, dependiendo del caso, pero no se les ha enseñado a encontrar trabajo, digamos, a cuando están las cosas difíciles, que sepan resolverse los problemas por sí mismos. Y ella planteaba si esta era una parte de la educación que habría que tener en cuenta. Es que hay una cosa que yo creo que debería quedar muy clara. Teóricamente, educar es preparar a los niños y a los jóvenes para que se enfrenten a la vida que probablemente van a vivir. Esa es la teoría, y la teoría es fácil de entender. Lo que ocurre es que educar no se puede hacer así, dando una teoría y ya está. Es decir, las personas aprendemos por la práctica. Entonces hay que hacerlo practicar. ¿Qué es lo que los padres no han querido? Que sus hijos sufran, y entonces posiblemente les han sobreprotegido. Pero sin embargo los padres sí que son conscientes que la vida posterior está llena de frustraciones, como cosa habitual. Claro, ¿quiénes son los mejores para enseñar frustración a los hijos? Los propios padres. Cuando los hijos no consiguen todo por el mero hecho de desearlo, infinidad de veces, he dicho yo a padres que tenían consulta, es que le da usted las cosas a sus hijos antes de que ellos las pidan. Y hace muchos años que me quejaba yo de que usted le da la merienda al niño antes de que el niño la pida. Claro, así se ha educado. Y eso, ¿qué es lo que ocurre? Que como todo venía hecho y todo parecía que se tenía derecho, entonces la gente no sabe batallar y la gente se hunde muy pronto. Y la gente busca ayuda, si la busca, o se hunde, que es peor. ¿Y cómo se educa en frustraciones? ¿Eso cómo se Pues se educa en frustraciones, por ejemplo, ahora está de moda una cosa con la que yo no estoy de acuerdo, que es lo que se llama la teta a demanda. Es decir, un niño, y cuentan historias de África y cosas, que me las sé, porque yo en África he vivido 10 años, que me las sé, allí los niños... Eso lo dicen los pediatras ahora. Sí, pero es que eso es un camelo, aunque lo digan los pediatras, aunque se me enfaden. ¿Por qué? Pues porque yo, esas mujeres de África las he visto con el niño puesto en la espalda, a horcajadas, cogido con un lazo, y entonces la teta bajo el brazo y los niños cogían la teta cuando les daba la gana. Pero es que esos niños no tenían vacunas, esos niños no tenían nada. Entonces, ¿qué es lo que ocurre con la teta de demanda? Pues que realmente la relación familiar se estropea y el niño no aprende ni siquiera eso. Quizá eso no fuera importante, pero ¿qué es lo que pasa después? Lo que ocurre después es que tampoco se le mide que pida una cosa, que la consiga, que la elabore. No, se le da todo hecho al niño. Educar es muy difícil en el sentido de práctica. ¿Por qué? Es mucho más fácil hacer una cama que mandársela a hacer al niño o a la niña. Mucho más fácil, del orden 10 veces o 15 más fáciles. Pero lo que yo no termino de entender, Jaime, es que hay que ser más duros con los hijos. Hay que ser más realistas. Pero más y hay que realistas, ¿qué quiere tener decir? claro que el niño cuanto antes sea capaz de gestionarse,
las cosas fáciles. Pero dejar que se la pegue, a eso se refiere. Claro. Claro. Claro, y que haga la cama mal, por ejemplo, pero que la haga. Y luego la madre tendrá que deshacerla y hacerla. Y antes habérselo lavado al niño o a la niña. Y que, bueno, se le prepara la merienda, pero llega un momento que, ahora pues prepárate la merienda, toma ahí se da el pan cortado para no... Yo recuerdo que tuve un chico de unos 17, 18 años, no sé cierto, que tenía novia con la que tenía relaciones según decía. Y me dice, lo tuve como paciente, quiero decir, y me dice, no, yo ahora, mis padres, yo me quedo con la novia el fin de semana, todos los fines de semana. Y ¿de cuándo la tienes? Hacía 2 años. Y me dice, mis padres se van el sábado por la noche. ¿Y por qué no se van el viernes por la noche? Y dice, no, porque me tenía que preparar la cena. Yo digo, bueno, ¿y qué pasa? Dice, pues que no me dejan encender el butano. 18 años, 2 años con novia, con la que se quedaba todos los fines de semana. Entonces, mi sesión de terapia ese día fue, vete conmigo. Y me fui dentro de casa y me puse allí. Ahora, no tiene sentido. Es un caso muy exagerado, pero yo lo he vivido. Pero casos así hay muchos. Que al niño que no le falta nada, el niño que no sufre, que para eso estoy yo, y no es esa la realidad. La realidad es que se van a encontrar con una vida que no es verdad así. Más cosas, por ejemplo. Me contaba mi mujer es psicóloga y ha sido psicóloga de pedagogía terapéutica en un colegio. Y ella tenía unos niños, los que atendía, y un día una de las niñas la dejó sin recreo. Cuando un maestro deja a alguien sin recreo, se queda él sin recreo también, lo cual es. Y fue la madre a decirle, ¿quién es usted para dejar a mi niña sin recreo? Chica, no se preocupe, tranquila. Claro, realmente, ¿qué pasa? Que luego va a encontrar una sociedad que le va a permitir llegar a la fábrica o al Corte Inglés o al mercado, a donde sea, le va a permitir llegar a la hora que le dé la gana. Pues es que no es verdad. Si es que no es verdad. Que le va a permitir no lavarse. Es que no es verdad. Pues ¿quiénes son los mejores para enseñar todo eso? Los padres, porque pueden medir el nivel de frustración y pueden hacer pequeñitas frustraciones que les haga aprender. Si no, pues nos encontramos con eso, con que la gente está muy desbordada porque las cosas no están ocurriendo conforme se les había prometido. El mundo color rosa solo es color rosa en los cuentos. Sabemos que no lo es. Si yo sé que el mundo no es color rosa, ¿qué hago preparando a mi hijo para un mundo color rosa con el que no se va a encontrar? Interesante reflexión. Tenemos otros temas de los que hablar, pero me gustaría que fuéramos, Marta, ahora por las consultas. Hacemos una pequeña selección, repito, de las que van llegando, pero algunos que nos dicen, ¿cuándo saldrá la mía? Bueno, pues será una cuestión de tiempo, pero dentro de poco. Así que vamos con la primera, Marta. Pues como bien comentabas al principio, Vicente, esta semana hemos recibido la carta de un televidente, que no vamos a revelar su nombre ni el pueblo del que es para mantenerlo en el anonimato, pero que no nos hacía ninguna pregunta directa, pero nos quedamos con la historia. Y es que esta persona vive sola desde hace muchos años, anteriormente vivía con sus padres, estos han fallecido y desde entonces está solo, apenas tiene relación, y cuando sale a la calle nos comenta que se pone muy tenso, muy nervioso y que apenas tiene ganas de comer. Lo que le pasa a esta persona es que tiene problemas de relación. A ver, cuando una persona se queda mucho tiempo metido en casa sin salir, termina teniendo problemas de relación. Entonces, de la misma manera que yo hace unos días decíamos, estamos hechos para andar, y entonces proponíamos que todo el mundo anduviera, que todo el mundo se preocupara de eso, porque era bueno para la salud, también estamos hechos socialmente, y necesitamos la relación social, entonces hay que buscarla. Entonces, ¿qué es lo que ocurre con estas personas? Porque yo digo estas personas porque no es el primer caso que conocemos de alguien que tiene ese problema, ¿no? ¿Qué es lo que ocurre? Que sí que es bueno que sepa contactar. Entonces, ¿qué pasa? ¿Que no le es fácil? Pues que empiece saliendo con su primo, con su tío, con gente próxima, que empiece saliendo con ellos, que si va a un centro de mayores o de jóvenes, que si va allí, pues que alterne con otras personas, pero que se convenza de que es importante que se relacione. Y que tenga en cuenta que la gente realmente es buena.
que la gente que él ve pensando que lo va a maltratar, quiero decir, a despreciar, que no es verdad. Que la gente es buena y cada cual, lo que pasa es que él a lo mejor quiere sentirse muy manifiestamente querido y hay personas que no se manifiestan mucho, que son más callados, que lo tenga en cuenta y que trate de relacionarse más con la gente y que no tenga inconveniente en ayudar a alguien, porque claro, para yo después recibir ayuda, pues es bueno que yo ayude en pequeñas cosas, pero que ayude, que colabore, que se ofrezca. Yo creo que ese es el camino. Porque lo que es importante es no quedarse aislado. Quedarse aislado no es bueno. O sea, quedarse en casa es lo peor que... Quedarse en casa es malo. Quedarse en casa es malo porque no estamos hechos así, porque cuando contábamos el otro día eso que decíamos de que los hombres cazaban gacelas corriendo más tiempo que ellas, no a más velocidad, pero cuando había que cazar un elefante o cuando había que cazar un animal grande, hacía falta colaboración. Quiere decir que nosotros la socialización la tenemos genéticamente muy impresa. A ver, una última pregunta y tenemos solo un minuto, o sea que rapidito, don Jaime. Pues Josefa de Benicarló nos cuenta que su marido no sale de casa, se pasa el día sentado en el sofá viendo la televisión y no quiere ni salir ni al bar con los amigos ni con la mujer a bailar. ¿Esto a qué se debe? ¿Qué puede hacer para animarlo de alguna manera que salga más? Mi sensación, en este caso y en el anterior que has comentado, es que son gente que está deprimida. Entonces la gente que está deprimida tiene que poner todos los medios para vencer esa depresión, porque las depresiones, un día hablaremos largo y tendido de esto que es muy interesante, pero en principio la depresión funciona de tal manera que hace todo para mantenerse, es decir, no apetece comer, no apetece salir, no apetece hablar, no apetece leer, no apetece pasear, y uno tiene que saberlo. Y tiene que saber que ese no apetecer es que tiene una depresión y que la depresión se vence de la mejor manera actuando. Y actuando, yo recuerdo cuando empecé de psicólogo, recuerdo una señora que cuando uno empieza es muy tímido, sabe, pero es muy tímido. Y vino una señora que me dijo, mire, eso que me ha mandado usted, ya lo haré cuando esté mejor. Y yo le dije, bien, porque yo era muy tímido como psicólogo. Entonces yo iba a Madrid a revisar mis casos. Y cuando llegué a Madrid y les conté a los psicólogos de Madrid lo que me han dicho los señores, dijeron, no señor, ese no es el planteamiento. El planteamiento es, no, ahora hágalo usted y luego se sentirá mejor. Hay una cosa que ya de tímido ya lo he perdido todo. Hay una cosa que yo les digo a los deprimidos, mire usted, haga esto, es que no me apetece, digo, claro, si usted le apeteciera, no estaría aquí. Entonces, toda esta gente, yo entiendo que no les apetece, que hagan el esfuerzo y si no lo consiguen, que busquen ayuda profesional. ¿Sí? Porque a veces no se consigue porque es más fácil no hacerlo. Pero si van no haciéndolo, empeorará. Bueno, y no pasa nada buscar ayuda profesional. Yo pienso que en muchas ocasiones hay que buscarla para que alguien desde otro punto de vista vea aquello que constituye un defensa. Si no, es que es muy difícil. Don Jaime Fuster, un placer como siempre. Hasta la próxima semana. A vosotros, hasta la próxima semana. Marta Esteban, gracias. Luego. Y a ustedes gracias también por estar ahí, por seguirnos todos los días. Les recordamos que tenemos un canal en YouTube donde pueden ver estas entrevistas y otras que hemos realizado a lo largo de todos estos programas. El canal en YouTube se llama Talento Mediterráneo, igual que este programa aquí en Mediterráneo Televisión. Gracias a todos, que pasen una feliz resto de semana y el próximo martes aquí les esperamos. Gracias y adiós.